¿Cuán cerca estamos de que nuestros políticos sean robots? En esta edición de Efecto Naim, exploramos cómo la inteligencia artificial está incursionando en el mundo de la política y lo que esto podría significar para el futuro de las sociedades. Además, una galardonada científica nos cuenta cómo sus innovadores descubrimientos salvaron miles de vidas. Y le presentamos a una descarada política estadounidense que parece haber adoptado un peculiar hábito de los animales. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Oiga este dato. Según el barómetro de la confianza de una empresa de sondeos que se llama Edelman, el 47% de la población mundial no confía en sus gobiernos. Estamos hablando de que casi la mitad del planeta no cree en el gobierno. Esto quizás no es ninguna sorpresa. Recientemente hemos visto como líderes que no son parte de las élites o que no formaban parte del sistema o que inclusive no tienen experiencia en la política, de pronto aparecen, ganan seguidores y llegan a ocupar importantísimos puestos. Pero, ¿qué pasaría si en una nueva ola de desconfianza no fuesen las personas poco experimentadas las que llegan a los cargos más importantes, sino que esos cargos son ocupados por robots? Así es, oyó bien. Recientemente, un grupo de científicos e investigadores determinó que el trabajo parlamentario, lo que ocurre en los congresos, está entre las actividades, entre los oficios que más riesgo tienen de ser reemplazados por máquinas operadas con inteligencia artificial. Es decir, los cargos de diputados, senadores y demás podrían comenzar a ser desempeñados por robots en un futuro no muy lejano. La participación de los robots en los comicios electorales, por supuesto, suscita alarmantes preguntas sobre cómo funcionarían nuestros sistemas políticos, nuestras democracias, en un futuro dominado por la inteligencia artificial. ¿Qué tan cerca podremos estar de un escenario donde estas nuevas tecnologías dominen la política? ¿Y cuáles son los posibles riesgos? Y también, ¿cuáles los beneficios de todo esto? Estas y otras interesantísimas preguntas las vamos a contestar en el siguiente reportaje. Miren. En diciembre de 2017, Vladimir Putin anunció su candidatura para las elecciones presidenciales rusas de 2018. Gracias por su apoyo. Me postulo como candidato a la presidencia de la Federación Rusa. El mandatario buscaba ser reelecto por cuarta vez al cargo, pero en esta ocasión, un candidato muy poco convencional estaba listo para hacerle frente. Cerca de 80.000 ciudadanos apoyaron su candidatura, pero no se trataba de otro humano, sino de un sistema de inteligencia artificial que opera como los asistentes de los teléfonos celulares. Su nombre es Alisa, y aunque no llegó formalmente a los comicios para enfrentarse a Putin, su candidatura materializó lo que hasta el momento había sido un escenario sacado meramente de la ciencia ficción: la entrada de robots en la política. Hablamos con Darrell West, investigador en Brookings y autor de un libro al respecto. Los políticos humanos definitivamente tienen muchas ventajas. Son carismáticos, coloridos y tienen una historia personal, pero también son demasiado emocionales y se dejan llevar por el miedo y la ansiedad. Una de las ventajas de la inteligencia artificial es que es mucho más racional y toma decisiones mediante criterios inteligentes. Así, Alisa prometía a los votantes ser el sistema político del futuro, basado únicamente en decisiones racionales y objetivas provenientes de algoritmos claros. Y Alisa no está sola. En la ciudad de Tama, en Japón, el robot de inteligencia artificial, Michito Matsuda, quedó de tercer lugar en la contienda por la alcaldía. Sus propuestas estaban basadas en su capacidad de analizar grandes cantidades de datos para hacer políticas más justas y acabar con la corrupción. Los candidatos humanos, sin duda, no tienen un historial muy limpio en cuanto a honestidad e integridad. Una de las ventajas de un político de inteligencia artificial es que sería incorruptible, no aceptaría sobornos.
Podrías contar con él para que sea honesto y confiable. Entonces, esta sería un área en la cual la inteligencia artificial tendría una ventaja sobre los humanos. Pero este novedoso y quizás atractivo panorama también tiene desventajas. Hasta el momento, la política ha sido un oficio interpersonal. Los candidatos hacen eventos de campaña, interactúan con la población y dan entrevistas a la prensa. Pero los candidatos robóticos han tenido poca exposición. Se limitan a responder preguntas concretas a través de un celular o computadora y a ser representados por ilustraciones en las calles. El miedo y la desconfianza también juegan un papel importante. Las personas, incluidos los políticos, temen perder sus empleos a causa de los robots. A mediados de 2018, el Fondo Monetario Internacional reveló que el 45% de los puestos de trabajo actuales son susceptibles de ser automatizados y 10% de esos empleos ya están en vías de desaparecer, lo cual podría jugar en contra de la popularidad de los candidatos artificiales. Y a fin de cuentas, alguien tendría que programar a estos aparatos inteligentes. Entonces, ¿quién seleccionaría a los encargados? ¿Cómo se garantizaría que los intereses de los programadores quedaran fuera de los sistemas y que la data que almacena el robot y en la que basa todas sus decisiones no pueda ser hackeada? Ante este panorama de dudas, expertos como West apuntan hacia alternativas híbridas en las que los políticos aprovechen la inteligencia artificial para mejorar su gestión. Creo que la inteligencia artificial y su capacidad de análisis de data pueden jugar un rol importante en campañas políticas, pues pueden analizar más información más rápido y sin errores. A medida que la política se va centrando más y más en la data y en las redes sociales, la inteligencia artificial puede ayudar a los políticos humanos a acercarse más eficientemente a los votantes. Sin embargo, los esfuerzos por impulsar la inteligencia artificial a ejercer cargos políticos no se detienen. En Nueva Zelanda, un sistema de chatbot llamado Sam está haciendo campaña para las elecciones del 2020. Sam se comunica con la gente a través de Internet y hablamos con él sobre su candidatura. Sus comentarios buscaban recolectar información de la gente, sus opiniones, descontentos y aportes, pero aún no parecía tener la capacidad de dar respuestas concretas. Y es que tecnologías como Sam aún tienen un largo camino por recorrer y puede que tarden años en llegar a ejercer algún cargo político de manera independiente, pero ya han logrado iniciar el debate y convertirse en una alternativa, para algunos, muy prometedora. La política y la inteligencia artificial, ¿quién lo hubiera pensado? Es una combinación que genera todo tipo de posibilidades, todo tipo de consecuencias y todo tipo de dudas. Pero inclusive puede ser que tenga aspectos positivos, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que cada vez está más cerca de ser una realidad hasta hace poco inimaginable. Y al regresar a la pausa cambiamos de tema. Vamos a pasar de la política a la ciencia. Voy a hablar con una destacadísima científica, cuyos descubrimientos han logrado salvar miles de vidas, una de las científicas más reconocidas del mundo. No se vaya, le va a interesar mucho. Desde el año 2015, Yemen, un pequeño país que está al sur de Arabia Saudita, está sumido en una sangrienta guerra civil. Se ha devastado el país, se ha generado el colapso de la economía, del sistema de salud, de todo. Se estima que más de 2/3 de la población ya no cuentan con acceso a agua potable, ni a servicios de salud, y mucho menos de educación. Estas circunstancias han propiciado que se dé el peor brote de cólera en la historia reciente de la humanidad. Desde el comienzo de la guerra en Yemen, más de 1 millón de personas han contraído esta terrible enfermedad que provoca una infección intestinal severa y con frecuencia letal. Puede que el caso de Yemen sea el más grave en estos tiempos, pero el cólera puede proliferar en cualquier lugar donde haya aguas contaminadas y malas condiciones de higiene. Algunos científicos incluso argumentan que los brotes de esta enfermedad podrían aumentar como consecuencia del cambio climático. Mi invitada de hoy es una de estas científicas que mantiene esta posibilidad, que le preocupa esta posibilidad. Su nombre es Rita Colwell y es una de las científicas más respetadas del mundo en el área de la microbiología. Además, la doctora Colwell es experta en bacteriología, en genética, en oceanografía. Sus extraordinarias contribuciones a la lucha por erradicar y prevenir el cólera la han hecho merecedora de innumerables galardones en todas partes del mundo.
Actualmente, Colwell es profesora en la Universidad de Maryland y en la Universidad de Johns Hopkins y fue la primera mujer en asumir el cargo de directora de la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos. Esta es la organización que orienta, promueve, maneja la investigación científica y la educación científica en Estados Unidos. La doctora Colwell ha recibido títulos honoríficos en más de 60 universidades y más de 20 prestigiosos reconocimientos, entre ellos la Medalla Nacional de Ciencia, otorgada por el presidente de Estados Unidos por contribuciones destacadísimas al avance científico. Hoy está conmigo en el estudio la doctora Colwell, una de las más grandes científicas de nuestro tiempo. Miren. Usted es uno de los científicos más influyentes en su campo y ha tenido una muy distinguida carrera. Sin embargo, usted ha dicho repetidamente que en sus comienzos casi que se descarrila, hay obstáculos muy grandes por el simple hecho de ser mujer. Cuéntenos. Well, first, let me tell you I'm very pleased to have the opportunity to speak with you. En primer lugar, quisiera decir que es un placer estar aquí con usted. Los obstáculos que enfrentamos las mujeres son significativos. Por ejemplo, poco antes de graduarme de la universidad, fui a pedirle una beca de investigación al director de mi departamento y su respuesta fue: no desperdiciamos becas en mujeres. We don't waste fellowships on women. Así que recurrí a mi mentor en la universidad y por suerte él tenía una beca disponible. Eso fue solo el comienzo de una serie de obstáculos a los que me tendría que enfrentar. Por suerte siempre tuve un mentor o alguien que me ayudara, además de ser muy persistente y tenaz. I think today Creo que hoy día es quizás aún más difícil para las mujeres. Ningún profesor diría algo como no desperdiciamos becas en mujeres. Más bien diría ya las hemos otorgado todas o este no es el mejor momento para eso. De modo que la persona nunca sospecharía que está siendo discriminada. actually discrimination had taken place was suspected. Y ahora hablemos de sus logros como científica. Usted tuvo un impacto importante. Usted es reconocida mundialmente por su trabajo en la erradicación del cólera. ¿Qué es el cólera y qué fue lo que usted descubrió? Cholera is a severe El cólera es una enfermedad debilitante y potencialmente letal que provoca diarreas. Se transmite por una bacteria que existe en el ambiente. Yo descubrí que este microbio se halla de manera natural en los lagos, las costas, los ríos y sus desembocaduras. Allí cumple con funciones importantes, pero también enferma a la gente que bebe agua contaminada con esta bacteria. Esto fue difícil de aceptar para los médicos, quienes creían que el cólera se transmitía de persona a persona. También descubrimos que los microorganismos marinos, conocidos como plancton, son vectores de la enfermedad. Y lo que pasa entre un brote de cólera y el otro es que estos microorganismos se van hacia el sedimento a dormir, por ponerlo de alguna manera, y se llevan consigo las bacterias. Todos estos descubrimientos que hicimos iban en contra del dogma. It went contrary to dogma. Otra área muy interesante en la que usted ha sido una pionera es en utilizar sistemas de información para pronosticar dónde podría haber brotes de cólera en el mundo. ¿Cómo funciona eso? We discovered Descubrimos hace 20 años que había una relación entre los brotes de cólera en Bangladesh y el medio ambiente, es decir, la temperatura, la salinidad del agua y la clorofila. Esta relación podía medirse por satélite y eso hicimos, primero como un experimento y luego como un modelo más desarrollado. Ahora podemos pronosticar con 4 semanas de anticipación cuándo va a haber un we're brote. able to predict 4 weeks ahead of time. Replicamos el modelo en Yemen en 2017 con la Sociedad Británica de Asistencia, quienes proveyeron equipo médico y provisiones para atender los brotes de cólera que nosotros pronosticamos. Y así redujimos el cólera de manera significativa. And we reduced cholera significantly. O sea que probablemente usted debe haber salvado miles de vidas con este descubrimiento. I think so. Me parece que sí. Cuéntenos, ¿qué debemos esperar nosotros, el público en general, de los descubrimientos que van a tener los científicos en su campo? ¿Qué sorpresas, qué buenas sorpresas nos va a traer su trabajo científico? I think the first, which is very positive and exciting, La primera innovación es muy positiva y emocionante, es lo que se llama medicina de precisión. Con una simple muestra de saliva, los médicos tendrán la habilidad de extraer el ADN de esa persona y hacer unos cálculos rápidos y determinar con exactitud qué está afligiendo al paciente y cuál es el mejor antibiótico o tratamiento para ello. antibiotic or chemical treatment, whatever to use.
That's very exciting. Another aspect of it, we're just Otro beginning factor que estamos apenas comenzando a entender es que los humanos somos colecciones andantes de microorganismos, es decir, tenemos más bacterias que células humanas. Y esto es muy importante porque quiere decir que si estas bacterias son alteradas, nos podemos enfermar. Otra gran innovación es la habilidad de manipular el ADN. Aquí creo que hay que ser cautelosos porque es demasiado pronto y todavía no conocemos los efectos colaterales. Así que habrá que proceder lenta y metódicamente. So we should proceed very methodically and slowly. La profesora, la doctora Rita Caldwell, es uno de los científicos más respetados en su campo, el campo de la biología de las enfermedades infecciosas y cómo curarlas. Ha sido un placer tenerla con nosotros, doctora Caldwell. Thank you very much. Y al regresar de la pausa cambiamos de tema. Les traigo la insólita historia de una congresista que desarrolló un hábito tan repulsivo que la hizo merecedora de un puesto destacado entre nuestros genios memorables de la semana. No se vayan. En esta sección del programa nos burlamos todas las semanas de políticos, personas famosas y otras personalidades que hayan dicho o hecho cosas insólitas, medio ridículas, tontas, en fin, cosas que merecen el reconocimiento nuestro. Algunos roban, otros mienten sin reparo, otros son extremadamente hipócritas, hacen una cosa y dicen otra, y otros simplemente se dedican a hacer payasadas. Pero esta semana les traigo un caso fuera de serie. Nuestra protagonista de hoy se llama Nancy Oakley y es la comisionada en la ciudad de Madeira Beach, en el estado de Florida, Estados Unidos. Oakley es una representante del gobierno local y adoptó una costumbre que pareciera haber aprendido quizás de algunos animales, por ejemplo. No les quiero decir mucho más, pero ya verán que este comportamiento perruno le salió muy caro a la comisionada Oakley. Miren. En la ciudad costera de Madeira Beach, en Florida, el gobierno local es más relajado de lo normal. Por ejemplo, en 2012, durante el famoso torneo de pesca de la ciudad, aprovecharon para reunirse al aire libre. Pero la comisionada Nancy Oakley parece que se relajó demasiado. Llegó ebria a la reunión y tras entrar en una discusión con un colega, procedió a lamerle la cara y el cuello. Oakley dejó el gobierno el año siguiente y el insólito incidente permaneció sin ser reportado. Hasta que en 2017, Oakley volvió a la política y la víctima presentó una queja formal. Tras una investigación, un comité de ética confirmó que Oakley tenía una extraña costumbre de lamer personas, pues lo había hecho en múltiples ocasiones. Después de que estos vergonzosos hechos acapararan los titulares en 2019, la comisionada renunció a su cargo y tuvo que pagar una multa de $5,000. Nos preguntamos si Oakley, quien sigue negando que haya hecho algo mal, comenzará a usar sus habilidades para fines menos controversiales. Tal vez pueda acudir a una compañía de helados que esté en busca de un degustador. ¿Quién lo iba a decir? Una comisionada que le gusta lamer a los demás. Hasta aquí la genialidad memorable de esta semana. Si conoce algún otro genio digno de ser expuesto en este programa, avísenos. Use la cuenta de Twitter del programa, @EfectoNaim, o mi cuenta personal, @MoisésNaim. Y para terminar el programa, hablemos de oficios. ¿Usted ha oído hablar de los paragüeros o de los cuidadores de relojes? Si está entre nuestros televidentes más jóvenes, es probable que no. Son oficios muy antiguos que hoy en día solo unas cuantas personas siguen ejerciendo y que en unos años probablemente dejarán de existir. Así que hoy viajamos por el mundo para identificar, para recordar este tipo de oficios antes de que desaparezcan por completo. Miren. En el siglo pasado, Hong Kong se caracterizaba por el brillo constante de sus letreros de neón fabricados artesanalmente. Pero en años recientes, el gobierno prohibió las señales grandes e invasivas y cada año retiran cientos de estos letreros. Además, los fabricantes de luces de neón se han tenido que enfrentar al auge de las luces LED, que son más brillantes y más baratas.
Hoy pocas personas reparan sus paraguas rotos. Y es que con el abaratamiento de los costos de este artículo, una reparación podría resultar incluso más cara que comprar 1 o 2 paraguas. Antes la persona compraba un paraguas y lo compraba para la eternidad, se quería que entonces lo seguía arreglando, Así, Elías Fernández, dueño de la última paragüería de Buenos Aires, ve su oficio desaparecer. Tanto en Bangladesh como en India, las calles llegaron a estar repletas de limpiadores de orejas. Trabajadores que con pinzas, plumas de pavo real y agujas finas ofrecían despejarle las orejas a la gente, pero los bastoncillos de algodón han dejado a la mayoría sin trabajo. En las últimas décadas, los videoclubes para alquiler de películas y juegos de video comenzaron a desaparecer. Solamente en Estados Unidos, empleados y dueños de más de 23.000 tiendas se vieron obligados a cambiar de trabajo. Pero en ciudades como Nueva York y Barcelona, estos templos del séptimo arte no están totalmente fuera del negocio y luchan por resistir a la era de Netflix. La tecnología también ha sacudido al mundo de la fotografía. Con el auge de las cámaras digitales, ya casi nadie revela rollos de película en laboratorios. Pero en Caracas, Rodrigo Benavides sigue trabajando en un cuarto oscuro a la antigua. Su negocio ha sobrevivido gracias a artistas y entusiastas de la fotografía que siguen apostando por el revelado analógico. Ya lo ve, algunos oficios que en el pasado eran indispensables, pero que uno a uno han sido desplazados por la tecnología. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado, espero que les haya divertido. Como siempre, gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana entrante.